Por supuesto, agradezco muchísimo a los alumnos, tanto a los del grado en Historia de la asignatura de Arte Antiguo, como a los del grado en Historia de la tarde. Unos dejándome hacer esta intervención en mi propio horario de clases y los otros sabiendo que en el horario de clases se puede complementar con esto que llamamos actividades de extensión universitaria. Así pues yo voy a hablaros de la iconografía de Thanatos, es el dios de la muerte y es la percepción de lo macabro desde la sensibilidad clásica. Lo primero es deciros que Thanatos fue en la mitología clásica el dios de la muerte, identificada con los dioses latinos Mors y Letum, y que según la Teogonía de Hesiodo, escrita en la primera mitad del siglo VII a.C., Thanatos era hijo de Nix, la noche, de Jérebos, las tinieblas del Hades, que habían surgido de forma espontánea del caos, que fue hermano de Hypnos, el sueño, y hermano de una serie de dioses de la oscuridad. Dioses que personifican los aspectos más negativos de la vida humana. Geras, la ancianidad; Oixis, el sufrimiento, la miseria; Moros, la condena; Ápate, la decepción; Momos, la burla culpable; Eris, la discordia; Némesis, la venganza; el río Arqueronte, la laguna Estigia. Menudos hermanos, menuda familia, no sé si estáis pensando. El árbol genealógico de Hypnos y Thanatos está íntimamente relacionado con los dioses del destino y la muerte. A Thanatos se le adjudica ser dios de la muerte heroica. Su hermana Ker es la diosa de la muerte violenta, compañera inseparable de Ares, y las Keres, en plural, serían los espíritus femeninos de la muerte violenta. Diferentes de las Moiras. Las Moiras son las diosas del destino, Cloto, Laquesis y Átropo, que es la que corta el hilo de la vida. Y con ello es la que causa la muerte. Es el destino inseparable de la condición del ser humano. De la relación de Hypnos con Pasitea nació la tribu de los sueños, la tribu de las pesadillas, Óniros. Entre ellos están Morfeo, Fobetón, Fántaso. La palabra Thanatos en griego es un sustantivo de género masculino, que escrito en minúscula significa muerte y escrito en mayúscula es el nombre del propio dios muerte. Aunque la muerte afecta por igual a hombres y a mujeres y por tanto debería tener cualquier género, en la mayor parte de las religiones, tanto antiguas como medievales, es una deidad femenina. Femenina por razones biológicas. Si la gestación de la vida y el generoso acto de dar la vida recae en las mujeres, la condición mortal también recae en ellas, habiendo diosas del parto que dan la vida y diosas de la muerte que se la llevan. Esa es una idea que es la predominante en la historia de las religiones. Lo interesante de la civilización griega es que junto a esa visión dual, masculina y femenina, de la muerte, existe un dios muerte, es decir, existe un dios con género masculino. Esta problemática de cambio de género afectó profundamente a la cultura visual y se mantuvo como problema figurativo en el arte medieval, que vio a la negra muerte con figura de mujer en general y también como figura de hombre. En todos los casos es una figura que fulmina. En la diapositiva tenéis esa dualidad masculino-femenina de la muerte, o esta imagen de la muerte con alas disparando su arco con flechas, montada sobre un negrísimo caballo. En la civilización clásica, que para mí es donde están las raíces de la cultura medieval, Hypnos y Thanatos son dioses gemelos que en los periodos arcaico y clásico, entre el siglo VIII y el siglo V a.C., se encargaban del paso preliminar en la conducción de las almas de los difuntos hacia el inframundo. Recogen el alma del difunto en el lugar donde se ha producido su muerte y la depositan en el lugar donde iban a hacerse las honras fúnebres y la incineración. En ese momento, Hermes, el psicopompo, se hacía cargo de la custodia del alma para conducirla hasta el litoral de la laguna Estigia. Caronte, después de haber cobrado el peaje, cruzaba esas almas al Hades, montado en una barca, previo pago del óbolo. Por tanto, hablamos de 3 pasos previos a la llegada del alma al Hades, que son protagonizados por 3 dioses masculinos, por Hypnos, por Thanatos, por Hermes y por Caronte. Cuando se producía la muerte, los 2 componentes se separaban y las almas viajaban al Hades, donde se convertían en entes inanes, es decir, insensibles. No gozan, no sufren, no padecen, tan solo habitan en un lugar privado de luz, situado en la parte occidental del mundo, en una especie de lugar que no tiene ni premios ni castigos. En principio, si el difunto recibía honras fúnebres, podía hacer el viaje al más allá.
Si no las recibía, su alma se quedaba en el mundo de los vivos, errabunda y desorientada, dando origen al fantasma. El fantasma que aparece en el mundo antiguo y que ya en la antigüedad clásica es un muerto sin descanso. La geografía del más allá fue creciendo en complejidad al distinguirse en el Hades lugares para las almas que habían tenido una u otra conducta, llegando a haber incluso un juicio del alma que se hacía a las puertas del palacio de Hades, presidido por Minos, por Radamantis y por Eaco, con un pesaje de las almas del que se encargaba Hermes, semejante al juicio de Osiris del mundo romano. Homero fue en el siglo VIII a.C. el primero en hablar de Thanatos desde una perspectiva épica y profundamente aristocrática. En los cantos 14 y 16 de la Ilíada se relata cómo Patroclo mató a un licio llamado Sarpedón, hijo de Zeus y de Europa, que estuvo al servicio de los troyanos y murió en el combate de forma heroica. Su padre Zeus manda a Apolo, su hermano, que recoja el cadáver inerte de Sarpedón en el campo de batalla, que lo lave, que lo prepare para hacerle las honras fúnebres, vistiéndole con una mortaja divina, es un honor que le corresponde como hijo de Zeus, y preparara el cadáver, ¿no? De modo que pide que Gipnos y Thanatos lo trasladen desde el lugar donde ha muerto hasta Lidia, su patria, que es el lugar donde debe hacerse las honras fúnebres y donde se le debe dar esa memorable sepultura. Los versos claves son los 454 y 461 del canto 16 de la Ilíada, donde dice: marcha tú, amado Febo, y el cadáver de Sarpedón saca de entre las flechas, y llevado del río a la corriente, lávale allí. Después con ambrosía úngele dulce, y de inmortal ropaje le vistes. Y a Thanatos se le entregas, y a su hermano gemelo, el dulce Gipnos, para que le acompañen y le lleven en rápida carrera al poderoso reino de la ancha Licia, y sus hermanos y deudos le sepulten, erigiendo un túmulo soberbio, la columna pongan con inscripción, que estos honores debidos son a los que ya murieron. Es decir, es una muerte honrosa, porque es la muerte en la plenitud, en la juventud, y por tanto es la muerte privado de ver la degradación del hombre cuando envejece. Esa es la idea, es que es una muerte buena, porque ha muerto en la plenitud de sus facultades, y por tanto los dioses desean algo verdaderamente bueno. La representación del traslado del cadáver de Sarpedón por Gipnos y Thanatos fue relativamente abundante en los periodos de exaltación bélica, porque el tema del funeral aristocrático de un hijo de Zeus muerto en batalla se ajustaba muy bien a los valores defendidos en la polis arcaica y clásica, sobre todo en los momentos de guerra, por ejemplo en las guerras médicas o en las guerras del Peloponeso. Es representado sobre todo en cerámicas asociadas al banquete fúnebre, o sea, las cráteras, los cántaros, los kibis, y al ceremonial de limpiar y ungir con agua o con aceites olorosos de perfumes el cadáver, por ejemplo en sítulas lustrales y en lequitos. Se creaba a través de estas iconografías un paralelismo entre el funeral de Sarpedón y el funeral del aristócrata a quien había pertenecido la tumba para la que se había fabricado ese recipiente. Si Sarpedón había sido llevado por Gipnos y Thanatos al más allá, en un viaje preliminar, se deseaba lo mismo para el propietario de la tumba, y se creaba una suerte de paralelismo prefigurativo. Se documentan 5 variantes iconográficas del traslado del cuerpo de Sarpedón. La primera es la más sencilla, se limita a presentar a los hermanos Gipnos y Thanatos como si fueran hoplitas, vestidos con la panoplia defensiva habitual en el soldado de tierra, que es el linotórax, las grebas, la espada enfundada, el casco con cimera. A veces, en vez de vestidos, se les representa desnudos, mostrando cuerpos atléticos, bien definidos, tal como los cultivaban los aristócratas de la antigua Grecia. Desnudos o vestidos pueden tener en la espalda alas para señalar que son veloces al recoger el cadáver de Sarpedón en el campo de batalla. Pueden estar barbados o imberbes, y solo se distingue quién es Gipnos y quién es Thanatos por medio de los epígrafes. No hay ningún distintivo iconográfico que permita saber cuál de los dos es Gipnos, no se les diferencia, no dejan de ser hermanos gemelos. Lo habitual es representar a Thanatos cogiendo a Sarpedón por los hombros y a Gipnos por los pies. El segundo tipo figurativo parte del primer modelo y lo enriquece con figuras como la de Apolo, siendo fiel al texto homérico, o como Hermes, reconocible por el caduceo, por las sandalias con alas,
y que esos dioses se sitúan normalmente entre Gimnos y Zánatos detrás del cuerpo de Sarpedón, generando también un cierto tratamiento de perspectiva. Ahí tenéis un lequito sático, o aquí tenéis esta otra imagen que es especialmente interesante porque en ella hay dos hoplitas identificados con epígrafes como Hipólito y Laodamante, que son los custodios del cadáver. Eso no aparece en las fuentes literarias, pero sí aparece curiosamente en la iconografía. Una de las obras más interesantes donde se representa el traslado de Sarpedón es esta crátera. Es una crátera ática de figuras rojas, firmada por el alfarero Euxiteo y por el pintor Eufronio, ejecutada hacia el 515 a.C., en la que se representa a Gimnos y a Zánatos trasladando el cadáver de Sarpedón, en presencia de Hermes, con una inscripción que los identifica, que identifica a cada personaje. Está en el Metropolitan Museum de Nueva York. Una diferencia interesante entre el Kilix y la crátera pintados por Eufronio estriba en que en el primero Gimnos y Zánatos son tan solo hoplitas, mientras que en esta segunda son figuras aladas. Martin Robertson, uno de los más importantes investigadores de arte griego, dice que estos diseños son muy elaborados, son de los más elaborados del mundo clásico, y además tienen un tratamiento espacial, es decir, hay figuras que están delante y hay figuras que están detrás, de modo que existe un sistema en el que se busca la tridimensionalidad. La tercera variante iconográfica representada es el traslado del cadáver de Sarpedón pintando sobre él su eidolon, es decir, el alma o el espíritu del difunto revoloteando con alas de mariposa o de insecto junto a la representación del cadáver. De ese modo, lo que se afirma es que ambos están portando el cuerpo y el alma, pero hay un momento en el cual el alma es portada por Hermes, y ya el cuerpo simplemente se degrada. Os he traído dos ejemplos, dos ánforas áticas de figuras negras. La cuarta variante iconográfica representa el túmulo sobre el que se van a hacer las honras fúnebres en el momento en el que Gimnos y Zánatos depositan encima del túmulo el cadáver de Sarpedón. Del monumento funerario se reconoce perfectamente los tres escalones del fundamento, el pilar de sección cuadrada, el capitel y las ofrendas dispuestas en su entorno, cintas, casco corintio. Este es el lequitos del Museo Británico, atribuido al pintor de Zánatos, ejecutado hacia el 430-420 a.C., donde se identifica a ambos. Eso sí, Gimnos, como es más mayor, tiene barba, mientras que, Zánatos, como es más mayor, tiene barba, y Gimnos, como es más joven, se le representa imberbe. Es una de las obras más interesantes desde el punto de vista de la representación figurativa de esas expresiones de la muerte. Este es el lequitos encontrado en Eretria, llamado de Gimnos y Zánatos, llevando el cuerpo con Hermes muerto hacia la derecha, donde Hermes lo recibe para que su alma pueda continuar el viaje al más allá. Se adjudica al pintor de Quadrate y está en el Museo Nacional de Atenas. Ahí tenéis la imagen, que es absolutamente espectacular, como estáis viendo. Del precedente helenístico, lo tenemos en Etruria, como estáis viendo, es el proceso de helenización de los etruscos, que fue muy intenso. Y los etruscos asumieron el mito de Gimnos y Zánatos, llevándose a Sarpedón, porque era una sociedad también aristocrática que entendía un lenguaje aristocrático, que era el de la Ilíada y la Odisea. Así pues, os he traído estas sítulas lustrales, una del Museo de Cleveland, otra del Museo de Nueva York, donde las asas de la tapa son precisamente la representación del traslado de Sarpedón por Gimnos y Zánatos. En este caso, las piezas acogerían las urnas, las cenizas de estos hombres etruscos, a los que se les desea que Gimnos y Zánatos les trasladen también al más allá. Y el sincretismo hizo que en Etruria apareciera una quinta variante iconográfica, para representar el traslado de Sarpedón, en la cual ya no son Gimnos y Zánatos los que trasladan el cadáver, sino dos dioses etruscos, que son Manía y Mantus, pero que se comportan exactamente igual que lo hubieran hecho Gimnos y Zánatos, que son los dioses del inframundo etrusco. En este caso están vestidos y, para diferenciar su sexualidad, pues uno es un hombre y el otro es una mujer, porque efectivamente en el mundo etrusco son un hombre y una mujer. Os he traído esa joya del Museo Metropolitan de Nueva York. Desde el siglo V a.C., Gimnos y Zánatos son representados no solo trasladando a Sarpedón, sino con la misma composición, llevando a difuntos comunes, normalmente sin epígrafe, que los identifique, tanto a mujeres como a hombres. Y por supuesto, evidentemente, son seguramente aristócratas o hombres ennoblecidos.
La fórmula iconográfica es relativamente habitual en los lequitos de tonos vaporosos. En la diapositiva tenéis varios lequitos áticos, donde esa composición es la misma, en unos una mujer, en otros es un hombre, pero ya no se trata de Sarpedón, se trata de un aristócrata concreto y de una tumba concreta. Este es el lequitos de tonos vaporosos del Museo Británico, atribuido al pintor de Saburov, donde veis también esa imagen barbada del dios Thanatos. A partir del siglo V, Thanatos empezó a ser visto como un dios cuya ira había que aplacar para que la vida fuera más duradera. Nacen entonces las representaciones de Thanatos como un efebo hermoso, puesto que se empezó a asociar más con un paso suave entre la vida y la muerte que con un acto heroico. Se le empieza a representar entonces como un joven atlético con una antorcha invertida, sosteniéndola boca abajo con las manos, en el momento en el que la antorcha se apaga sobre un altar, como símbolo de la vida que llega a su fin. La antorcha es un atributo común con Nyx, que es la madre de Thanatos y que es la diosa de la noche. Y para evitar la confusión entre Thanatos y Eros, que no dejan de ser seres alados y no dejan de ser seres armados, se representa a Thanatos con una espada envainada colgada al cinturón en lugar de con un carcaj. Así aparece, por ejemplo, en los relieves del tambor de una columna de la Artemision de Éfeso, hoy en el Museo Británico, que es el que tenéis en la diapositiva. Ese héroe divinizado, ese Thanatos divinizado, es el que aparece en el Museo Capitolino, le tenéis en la lámina, o el que de procedencia desconocida se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, del siglo I o II, recogiendo la herencia de Polícleto, es decir, recogiendo la herencia de lo escultórico. Eso nos lleva al grupo de San Ildefonso, que está en el Museo del Prado, es una obra neoática del siglo I. Se conoce su existencia desde 1623, fecha en que estaba en la villa Ludovisi, en Roma, fue restaurado por Hipólito Bucci, y tras la muerte del cardenal Massimi pasó a la colección de Cristina Alejandra de Suecia, que pagó 1000 escudos por ella. Fue comprada, no la pudo comprar el Marqués del Carpio, y de allí es de donde pasa a España, al ser adquirida la colección de Cristina Alejandra por Felipe V. El grupo de San Ildefonso debe su nombre a haber estado en la granja de San Ildefonso desde 1725, a formar parte de las decoraciones escultóricas de las galerías inferiores del Palacio de la Granja, y de allí pasó al Museo Nacional del Prado, al Museo Real entonces, en 1828. Es una estatua de gran calidad, labrada en mármol blanco, granulado, muy fino, ejecutada por un artista anónimo del periodo imperial del siglo I. Hay varias lecturas o varias teorías acerca de su representación iconográfica. Los hermanos Gimnos y Thanatos, el sueño y la muerte, en este caso Thanatos estaría apagando la antorcha en una composición casi idéntica a la del Museo Arqueológico de Atenas, los hijos de la noche haciendo un sacrificio a la diosa infernal Hécate. La segunda teoría dice que son los decios, entregados en sacrificio para la supervivencia de la patria. Otros investigadores dicen que son Pílades y Orestes, que se habían educado juntos en el santuario de Táuride, haciendo un sacrificio ante la imagen de la diosa Artemis. Y otra es que son los dioscuros Castor y Pólux, los hijos de Leda, la esposa del rey de Esparta, que fue seducida por Zeus, mientras se bañaba metamorfoseado en forma de cisne, y que ese mismo día cohabitó con su esposo, engendrando dos hijos cuyas naturalezas eran diferentes, una era mortal y la otra era inmortal. Ambos ofrecen un sacrificio a los dioses del infierno, a Perséfone, que llevaría un huevo en la mano, que es el símbolo de lo inerte que luego recupera la vida, dando así testimonio de su dolor al saber que en algún momento tendrán que separarse, ¿no? Ha habido esta representación de los hijos de Leda, de Castor y Pólux, ascendiendo a los cielos. Ya sabéis que la escultura romana se caracteriza por la mezcla, por mezclar todo de todos los maestros de los periodos anteriores. Ahí tenéis la herencia de Polícleto, directamente relacionada con el Diadúmenos. Y aquí tenéis la herencia directa de Praxíteles. Una de las figuras es casi una copia literal del Apolos auróctono. Y los detalles de la diosa Hécate los podéis relacionar con la rigidez de las Coré, y la rigidez de las más primitivas estatuas arcaicas. Pero es que la cabeza de uno de ellos es la cabeza de Antinoo. Entonces, claro, al final esto es lo del nuevo rico, que lo mezcla todo, lo junta todo, le hace una batidora, y el resultado es una obra que nosotros hoy consideramos canónica, pero que al gusto romano era muy apetecible, es decir, porque mezclaba lo del siglo V con lo del siglo IV, con lo arcaico.
Thanatos también ha sido representado como un niño dormido en brazos de su madre Nyx, con una corona de amapolas o de dormideras, con la antorcha invertida apagándose, y no me he resistido a traeros ese Eros helenístico que está en el Museo Arqueológico Nacional, ese Eros Thanatos con la antorcha apagándose, o esas monedas acuñadas con ese Eros Thanatos apagando la antorcha. Eso circula, es decir, las monedas circulan y por tanto lo que circula también con ellas es la composición. Y curiosamente es un tema que se pierde, deja de representarse durante la Edad Media, durante el Renacimiento, durante el Barroco, y se retoma en el siglo XVIII y en el XIX. El ejemplo de Fuseli, otro ejemplo de 1874 de Henry Leopold, o los de las esculturas funerarias vinculadas a Thorvaldsen, una época también de mundo heroico, el mundo napoleónico, posnapoleónico, el primer imperio, donde las tumbas se entiende que haya una representación de Thanatos apagando la antorcha de la vida. O fijaros incluso estos ejemplos de William Waterhouse o este otro completamente moderno y completamente actual. En la tragedia Alcestis es una excepción iconográfica, su gran protagonista es llevada por el dios Thanatos en sustitución de su marido Admeto, pero finalmente retorna al mundo de los vivos gracias a Heracles. Este es un cántaro del pintor de Anfitrite del 475 o 425 a.C. del Museo Británico, donde tenéis precisamente esa representación, el momento en el que Hércules libera a Alcestis de ser llevada por Thanatos al inframundo. Y de ello deriva esta otra composición, que es Hércules luchando contra la muerte para salvar a Alcestis, del pintor Frederick Leighton. Así pues, muchas iconografías, muchas imágenes, muchas representaciones de la muerte y sobre todo, muchas gracias por vuestra atención.